¿Qué tal? Buenas noches. Primero quiero decir que no voy a poder responder todo lo que pregunta Miro porque sería imposible. La idea es mostrarles en principio un análisis sobre el déficit habitacional medido contra los censos, utilizando la misma metodología para establecer cuál es el déficit en cada uno de los censos, que les puede dar una idea por lo menos comparativa de cómo fue evolucionando el censo hasta el 2010, el déficit habitacional hasta el 2010 y qué características tiene. Ahí está. Bueno, acá ustedes verán, tenemos el déficit cuantitativo y cualitativo. Les hago una pequeña explicación que todos conocerán, pero me parece es de rigor explicarlo. Cuantitativo es el déficit de viviendas completas, es decir, la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan, y cualitativo es aquella cantidad de viviendas que existen, pero necesitan un mejoramiento de algún tipo, ¿no? Muchas veces se habla del déficit global, que es una suma difícil de hacer, por eso existe la idea eh, de, de poder separarlos, ¿no? Hablar de cuando vos tenés que hacer una vivienda absolutamente nueva porque hay familias enteras que necesitan esa vivienda, o cuando solo un arreglo de diferente tamaño soluciona el déficit que tiene esa familia, que es o falta de habitaciones o alguna característica constructiva de mala calidad o que se ha ido estropeando en el tiempo. El déficit 2001, ahí se ve, el déficit de 2001 de 2.400.000 viviendas se refleja en el 2010 en 2.500.000 viviendas. Es decir, que el déficit creció cualitativo, la cantidad de viviendas que necesitan arreglos, en un 3,60%. A pesar de que, bueno, damos como dato que hubo cerca de 900.000 o 1.000.000 de soluciones habitacionales, creo que 900.000 en esa época. Hoy creo que están en 1.000.000. Y el déficit cuantitativo disminuyó en un 21%. Es decir, se hicieron muchas viviendas nuevas y se arreglaron pocas viviendas que necesitaban atención. O no, digan pocas, menos de los que por algo creció el déficit. También en este análisis hay que tener en cuenta el grado de obsolescencia que adquieren las viviendas de interés social. Es decir, la calidad de construcción de las viviendas de interés social hace que en 10 años puedan estas mismas viviendas convertirse en déficit cualitativo, ¿no? Es decir, una vivienda nueva hecha hace 10 años, a los 10 años posiblemente necesite reparaciones porque sus habitantes no tienen la capacidad de hacerlas, no tienen la voluntad de hacerlas muchas veces. Hay serios problemas con la tenencia legal de la vivienda. Hay muchos beneficiarios que prefieren no escriturarla porque tienen la posibilidad de reclamar sobre algunas mejoras, ¿no? Esta es la idea de que si yo me quedo con la casa que me dieron, no me van a atender nunca más. Entonces, esto es parte de la cultura, ¿no? La cultura de la producción y la cultura de la vivienda social. Es un tema que después podemos hablar más, porque la vivienda social no es un problema de recursos, sí es un problema de capacidad de producción y es un problema cultural sobre todo, ¿no? Algunas cosas que quería decir. El déficit habitacional representa la necesidad general de más de 3 millones de soluciones habitacionales. Cada año que transcurre, la demanda de viviendas nuevas por la incorporación de nuevas familias, núcleos familiares, es de 120.000 hogares nuevos. Esto hace una necesidad constante que crece año a año. Es decir, que cuando vas a construir viviendas tenés que contar que el año siguiente vas a tener necesidad de 120.000 más y 120.000 más y 120.000 más, ¿no? Y el déficit cualitativo equivale al 75% total del déficit, el cuantitativo el 25%. Es decir, es mucho mayor el déficit cualitativo, es mucho mayor, es más barato de solucionar, pero logísticamente es mucho más difícil, ¿no? Porque es mucho más fácil, por razones logísticas, construir un barrio nuevo que atender un montón de casas dispersas en algún núcleo urbano. Por otra parte, no es menor que tiene mucha más presencia la construcción de un barrio nuevo que arreglar la misma cantidad de viviendas en un barrio que ya existe, ¿no? Y esto también hace a la cuestión cultural sobre la que trabajamos con la vivienda social. Políticamente tiene más visibilidad la vivienda nueva, pero el problema mayor que tenemos es el déficit cualitativo de la calidad de las viviendas. Este es un mapa que trata de ilustrar, haciendo una generalización muy rápida, cómo se distribuye
el déficit habitacional por región. Lo hicimos por regiones porque para mostrarlo acá por provincia es demasiado desagregado y no se termina de entender nada. Entonces, ahí las regiones que hemos hecho también son un poco caprichosas, pero tienen que ver con el planeamiento del país, en donde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pertenecen a un mismo núcleo, si no tienen características similares de región geográfica, pero sí en cuanto a región económica productiva. Entonces están unidas para poder encontrar una explicación en ese sentido. Fíjense en colores más claros, en el déficit cuantitativo del 2010, que es el actual, digamos, que está a la izquierda. Ustedes pueden ver que en color claro están las zonas de bajo déficit, es decir, los lugares que también son, si ustedes quieren, los menos habitados de la República, ¿no? En el color intermedio está justamente la zona centro, la zona más urbanizada, si se quiere, y la zona, el NOA y el NEA, el norte, digamos, tiene como los niveles medios. En realidad, perdón, me dije mal, el mayor déficit está en el centro, ¿no? En los lugares más urbanizados. Por esto une el déficit al grado de urbanización que tiene el país, las regiones o las provincias. Hay un proceso de urbanización, de migración del campo a la ciudad que en Argentina ya está consolidado como muy alto a nivel regional, a nivel sudamericano. Sin embargo, va creciendo y va a llegar a niveles más altos. A mayor migración del campo a la ciudad, mayor déficit habitacional. El esquema de la derecha, o que está en el centro acá, está mostrando el déficit cualitativo, es decir, también la calidad de las viviendas, las que necesitan reparación, donde el déficit es más grande, ese 75% del total del déficit, que es la calidad de las viviendas, corresponde en el mismo sentido a las regiones que explicábamos en cuanto al déficit cuantitativo. Este es un gráfico que muestra la población urbana y rural en la Argentina, más desagregada por departamentos, como para tener una idea de la mancha de dónde se dan los procesos de mayor urbanización. Ustedes ven que hay manchas en las regiones, ahí nos salió un poquito decreciente la zona del Gran Buenos Aires, ¿no? Pero es una cuestión de color, me parece. Esa es la cantidad de habitantes, y las zonas de mayor urbanización, donde la población urbana es mayor, están en colores más oscuros. Esa es la relación de la población urbana y rural en el 2001. El 11% de la población era población rural y el 89% era población urbana. Esto es lo que les decía, que el grado de urbanización de la población, de erradicación en las ciudades, es muy alto en la República Argentina. Ese es el proceso desde el 91 hasta el 2010, como desde el 86% de población urbana que existía en el 91, estamos en el censo de 2010 en el 92% y tiende a subir. Hay provincias en donde todavía la población rural es muy alta, como Misiones, algunas del NOA, pero en general el resto del país tiene una gran concentración de población en las ciudades. Este es un mapa que intenta comparar el proceso de soluciones de distribución de las soluciones habitacionales en los últimos 10 años. Es decir, soluciones habitacionales es esta conjunción de arreglos de viviendas que necesitan reparación, que solucionan el déficit cualitativo, y de construcción de viviendas nuevas. A todo ese conjunto lo llamamos soluciones habitacionales. Cuando se habla siempre del millón de viviendas, se habla en realidad del millón de soluciones habitacionales. Comprende una gran inversión en construcción, que es lo que decíamos, que lo que mostrábamos antes, y una pequeña inversión en arreglo de viviendas que necesitan reparaciones o mejoramiento. Fíjense que de alguna manera el mapa que muestra la cantidad de intervenciones que hubo en el país recoge un poco lo que muestra el crecimiento intercensal de poblaciones por departamento, que es el mapa de allá. Es decir, cómo ha crecido la población por migraciones internas y por crecimiento vegetativo, si se quiere, en el país. Hay como grados de crecimiento muy bajos en algunas zonas de la Patagonia y cerca de la cordillera, entre La Rioja y San Luis, perdón, La Rioja y Catamarca, y zonas puntuales, como ustedes ven, son puntos, los lugares de mayor crecimiento poblacional. Son puntos porque son
ciudades. Y esto lo que intenta mostrar es cuál es el esquema actual de ataque al déficit de vivienda. Hay en este momento, tres fuentes para solucionar el problema de vivienda. La vivienda subsidiada con financiamiento del Estado, que esa es la vivienda que produce el Estado hoy a través de la Subsecretaría de Vivienda. La Subsecretaría de Vivienda financia la construcción de viviendas en donde las provincias la requieren, en donde las provincias establecen que las necesitan. El sistema de vivienda por financiamiento bancario, que a veces está subsidiado a través del banco hipotecario, que es el Procrear, el Plan Procrear, y el sistema de construcción de vivienda privado, que se hace de distintas maneras. Eso incluye no solo el que hace el desarrollador inmobiliario con intereses especulativos, sino también el que realiza un particular por cuenta propia. Entonces, si nosotros vemos, ahí hemos dividido la población total de la Argentina en quintiles, es decir, en franjas de 20%, según el grado de nivel socioeconómico, mejor dicho. El primer quintil corresponde, es decir, el 20% de abajo, el Q1, corresponde a las personas de menor cantidad de ingresos. El Q2, el Q3, va subiendo hasta las de máximo capacidad de ingreso, que es el último quintil, el Q5. Nosotros entendemos que la construcción de vivienda subsidiada a través de financiamiento del Estado y de los organismos de las provincias, la que se subsidia a través de la Subsecretaría de Desarrollo, atiende las necesidades de los dos primeros quintiles, es decir, del estrato más bajo económicamente de la población y del siguiente. De alguna manera, en realidad, todos los planes de vivienda tratan de atender al primer quintil, los planes de vivienda social, pero lo cierto es que en algunos lugares, sobre todo en el interior, la producción de vivienda social llega a niveles de ingresos medios también. La clase media en realidad se mueve entre el quintil 4 y el quintil 2, en la mitad de esos dos quintiles, y todo en el quintil 3. El Procrear, que es un plan diseñado para la clase media, es decir, para aquellos que tienen capacidad de ahorro, cubre de pleno el quintil 3, pero también se estira hasta el quintil 4 de alguna manera, y por las mismas cuestiones que decíamos recién, el quintil 2 es el campo en donde se encuentran las dos formas de financiamiento, Por último, el sector privado produce muchas viviendas, como decía Miro recién. Hay una cantidad enorme de viviendas superhabitarias. En realidad el problema del déficit de vivienda es el déficit de la tenencia de la vivienda. Es decir, hay muchas viviendas. Si uno divide la cantidad de viviendas por la cantidad de población, quedamos empatados o más o menos. Pero eso no es, no lo soluciona el problema de vivienda. Lo que decimos es el sector privado atiende al quintil más alto, al quintil intermedio, donde no llega la asistencia del Estado por estos dos programas que estaba mencionando recién. Y ahí terminó. Creo que me guardo algunas conclusiones para el debate final. Me parece que está bien en este momento tener esto como información, porque seguramente lo que aporten los otros disertantes acá va a ayudar a tener una idea más completa, y no quisiera aventurar ninguna conclusión ahora. Así que, Miro, no sé quién sigue.